Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para compartir un ratito lleno de sabor y, por supuesto, muchas risas. Hoy vamos a hablar de algo que me tiene completamente enganchada, el nuevo anuncio de Braun Yeti, protagonizado por la siempre radiante y talentosísima Demet Özdemir. Pero ojo, no nos quedaremos en la superficie. Vamos a analizar a fondo cada detalle, desde las miradas cómplices hasta los momentos más picantes, y por supuesto, daremos nuestra opinión sobre si este anuncio cumple o no con las expectativas. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, o mejor aún, un Braun Yeti, para entrar en ambiente y acompáñenme en esta aventura llena de chocolate y emociones. Y antes de que se me olvide, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. No se pierdan ningún vídeo lleno de novedades, tendencias y mucho humor. Ahora sí, vamos al lío. La verdad es que cuando vi el anuncio por primera vez me quedé impactada. Demet Özdemir siempre ha sido una de mis actrices favoritas. Tiene una química increíble frente a la cámara y una energía contagiosa que te atrapa al instante. Pero en este anuncio siento que ha elevado su nivel aún más. Se ve guapísima, por supuesto, pero también muy divertida, relajada y, por qué no decirlo, sensual. El anuncio en sí es bastante sencillo. La vemos interactuando con el Braun Yeti, mordiéndolo con gusto, disfrutando de su textura y sabor. Pero es la forma en que lo hace lo que marca la diferencia. Sus expresiones faciales son perfectas, transmite esa sensación de placer absoluto que todos sentimos al probar un buen trozo de chocolate. Y luego están las miradas. ¡Ay, las miradas! Dirigidas a la cámara, como si nos estuviera invitando a compartir ese momento íntimo y delicioso. Es una estrategia muy inteligente porque te hace sentir parte de la experiencia, te provoca y te dan ganas de salir corriendo a comprar un Braun Yeti. Pero hablemos de los momentos hot, como dice el título. No nos equivoquemos, no es que el anuncio sea explícito ni mucho menos. Pero sí que tiene un aura de sensualidad sutil y elegante. Hay una escena en particular donde Demet se mancha un poco de chocolate en el labio y lo lame lentamente. ¡Uf! Es un gesto muy sencillo, pero cargado de intención. Y funciona a la perfección. No necesitas mostrar más para insinuar deseo y despertar la imaginación. Además, el anuncio está lleno de pequeños detalles que lo hacen aún más atractivo. La música es pegadiza y sensual, la fotografía es impecable, con colores cálidos y una iluminación que favorece mucho a Demet. Y la dirección de arte es muy cuidada, creando una atmósfera elegante y moderna. Todo contribuye a crear un anuncio que es a la vez provocador y sofisticado. Ahora bien, ¿este anuncio cumple con su objetivo? En mi opinión, rotundamente sí. No solo porque Demet Özdemir es una gran embajadora de la marca, sino porque el anuncio en sí es muy efectivo. Logra transmitir la esencia del Braun Yeti, un placer irresistible, un momento de indulgencia que te mereces. Y lo hace de una manera muy inteligente, apelando a nuestros sentidos y a nuestras emociones. Pero no todo es perfecto. Algunos críticos han argumentado que el anuncio es demasiado sexualizado y que objetifica a Demet Özdemir. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esta opinión. Creo que la sensualidad es parte de la personalidad de Demet, y que el anuncio la utiliza de una manera inteligente y respetuosa. No veo nada de malo en que una mujer se sienta segura de sí misma y utilice su atractivo para promocionar un producto. Siempre y cuando, por supuesto, se haga de una manera consciente y consentida. De hecho, creo que este anuncio es un ejemplo de cómo se puede hacer publicidad sensual sin caer en estereotipos ni cosificar a la mujer. Demet Özdemir tiene el control de su imagen y la utiliza para crear un anuncio que es a la vez provocador y divertido. Y eso, en mi opinión, es algo que hay que celebrar. Lo que sí me gustaría destacar es la importancia del humor en este anuncio. Hay muchos momentos divertidos, desde las caras que pone Demet al probar el brownie hasta las situaciones cómicas que se crean a su alrededor. El humor es un ingrediente clave para conectar con el público y hacer que el anuncio sea más memorable. Y en este caso funciona de maravilla. En definitiva, creo que el nuevo anuncio de Braun Yeti con Demet Özdemir es un éxito. Es un anuncio inteligente, sensual, divertido y muy efectivo. Logra transmitir la esencia del producto de una manera atractiva y memorable. Y lo hace gracias a la gran actuación de Demet Özdemir, a la buena dirección y a la cuidada producción. Así que si aún no han visto el anuncio, los invito a que lo hagan.
Y si ya lo han visto, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les ha parecido? ¿Les gusta Demet Özdemir como embajadora de la marca? ¿Creen que el anuncio es demasiado sexualizado o que es una muestra de empoderamiento femenino? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad del nuevo anuncio de Braun Yeti. Hemos hablado de todo, de la sensualidad de Demet Özdemir, del humor, de la fotografía, de la música. En resumen, hemos diseccionado el anuncio al completo para entender por qué es tan efectivo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Me encanta compartir mis opiniones con ustedes y saber que hay gente al otro lado de la pantalla que disfruta de mis contenidos. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su buena onda. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan del anuncio? ¿Creen que Demet Özdemir es la elección correcta para representar a la marca? ¿Cuál es su momento favorito del anuncio? No se corten y déjenme saber sus pensamientos. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado y que lo compartan con sus amigos y familiares. Y si aún no se han suscrito al canal, no esperen más. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas y proyectos en mente y estoy segura de que les van a encantar. Así que activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, disfruten de la vida y de los pequeños placeres, como un buen Braun Yeti. Hasta pronto. Pero esperen, que no me voy todavía. Porque aunque ya hemos hablado largo y tendido sobre el anuncio en sí, creo que hay mucho más que podemos explorar. Vamos a profundizar un poco más en el contexto, en la marca Yeti, en la figura de Demet Özdemir y en la publicidad en general. Porque al final, un anuncio no es solo un anuncio, es un reflejo de la sociedad, de las tendencias y de los valores de una marca. Empecemos por Yeti. Para los que no la conozcan, Yeti es una marca turca muy popular, conocida por sus productos de confitería, especialmente sus galletas, chocolates y por supuesto sus brownies. Es una marca que lleva muchos años en el mercado y que se ha ganado la confianza de los consumidores gracias a la calidad de sus productos y a su constante innovación. En Turquía, Yeti es un nombre familiar, sinónimo de momentos dulces y de pequeños placeres. Y esta campaña con Demet Özdemir encaja perfectamente con esa imagen. Ahora, hablemos de Demet. ¿Por qué Yeti la eligió a ella como embajadora de la marca? Bueno, la respuesta es bastante obvia. Demet Özdemir es una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Ha protagonizado numerosas series de televisión que han sido un éxito rotundo, tanto en Turquía como en otros países. Tiene una gran base de fans, tanto jóvenes como adultos, y su imagen es muy positiva. Es vista como una mujer talentosa, guapa, divertida y auténtica. Y todo eso la convierte en la elección perfecta para representar a una marca como Yeti. Pero no solo se trata de popularidad. Demet también tiene una conexión genuina con el producto. En varias entrevistas ha hablado de su amor por el chocolate y por los dulces en general. Y eso se nota en el anuncio. No parece que esté simplemente actuando, sino que realmente está disfrutando del Braun Yeti. Y esa autenticidad es algo que el público valora mucho. Profundizando un poco más en el tema de la publicidad, es interesante analizar cómo ha evolucionado la forma en que las marcas se comunican con los consumidores. Antes, la publicidad se centraba principalmente en destacar las características técnicas de un producto. Se explicaba qué era, cómo funcionaba y qué beneficios ofrecía. Pero hoy en día, la publicidad ha cambiado mucho. Ahora, las marcas buscan conectar con los consumidores a un nivel emocional. Quieren crear una relación, una conexión que vaya más allá de la simple compra y venta de un producto. Y en este sentido, el anuncio de Braun Yeti es un claro ejemplo de esta nueva forma de hacer publicidad. No se limita a mostrar el brownie y a decir que es delicioso. Va más allá. Apela a nuestros sentidos, a nuestras emociones, a nuestros deseos. Nos invita a disfrutar de un momento de indulgencia, de placer, de felicidad. Y lo hace a través de la imagen de Demet Özdemir, que representa todos esos valores.
Además, este anuncio también refleja una tendencia muy importante en la publicidad actual, la importancia de la diversidad y la inclusión. Demet Özdemir es una mujer turca, y el hecho de que ETI la haya elegido como embajadora de la marca demuestra que la empresa valora la diversidad cultural y que se preocupa por conectar con todos sus consumidores, independientemente de su origen o de su identidad. Pero volviendo al tema de la sensualidad en el anuncio, creo que es importante aclarar que no se trata de una sensualidad gratuita o superficial. Es una sensualidad que está relacionada con el placer, con el disfrute, con la autoaceptación. Demet Özdemir se muestra segura de sí misma, cómoda con su cuerpo y con su atractivo. Y eso es algo que empodera a las mujeres. Les dice que no tienen que avergonzarse de su sensualidad, que pueden disfrutar de su cuerpo y de su atractivo sin sentirse culpables o avergonzadas. Por supuesto, siempre habrá críticos que consideren que este tipo de anuncios son demasiado sexualizados o que objetifican a las mujeres. Pero creo que es importante analizar cada caso de forma individual y no generalizar. En este caso concreto creo que la sensualidad está utilizada de una manera inteligente y respetuosa. No se trata de mostrar a Demet Özdemir como un objeto sexual, sino como una mujer segura de sí misma que disfruta de su sensualidad y que utiliza su atractivo para promocionar un producto que también está relacionado con el placer y el disfrute. Y hablando de placer, es importante recordar que el chocolate es un alimento que está asociado con el placer desde hace siglos. El chocolate libera endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Por eso cuando comemos chocolate nos sentimos bien, relajados y felices. Y el anuncio de Brownie ETI aprovecha esa asociación para crear una conexión emocional con los consumidores. Nos dice que si comemos un Brownie ETI, vamos a sentirnos igual de bien que Demet Özdemir en el anuncio. Pero además del placer, el chocolate también está asociado con otros valores, como el amor, la amistad y la celebración. El chocolate es un regalo que se suele dar a las personas que queremos, es un postre que se comparte en las fiestas, y es un símbolo de indulgencia que nos permitimos de vez en cuando para celebrar un logro o simplemente para darnos un capricho. Y el anuncio de Brownie ETI también juega con todas esas asociaciones. Nos dice que si comemos un Brownie ETI, vamos a celebrar la vida, vamos a compartir momentos especiales con las personas que queremos y vamos a darnos un capricho que nos merecemos. En resumen, el anuncio de Brownie ETI con Demet Özdemir es mucho más que un simple anuncio. Es una obra de arte que combina la belleza, el talento, la sensualidad, el humor y la inteligencia para crear una conexión emocional con los consumidores. Es un reflejo de la sociedad, de las tendencias y de los valores de una marca que se preocupa por conectar con sus consumidores a un nivel emocional. Y es, en mi opinión, un ejemplo de cómo se puede hacer publicidad de una manera inteligente, respetuosa y efectiva. Así que ya saben, la próxima vez que vean un anuncio de Brownie ETI con Demet Özdemir, no se limiten a verlo como un simple anuncio. Analicen cada detalle, presten atención a las emociones que les provoca y reflexionen sobre el mensaje que transmite. Porque al final la publicidad es mucho más que un simple anuncio, es un reflejo de nosotros mismos y de la sociedad en la que vivimos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis aún más profundo del nuevo anuncio de Brownie ETI. Hemos hablado de todo, de la marca ETI de Demet Özdemir, de la publicidad en general, de la sensualidad, del chocolate. En resumen, hemos diseccionado el anuncio al completo para entender por qué es tan efectivo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Me encanta compartir mis opiniones con ustedes y saber que hay gente al otro lado de la pantalla que disfruta de mis contenidos. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su buena onda. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan del anuncio después de este análisis más profundo? ¿Han cambiado de opinión sobre la sensualidad en el anuncio? ¿Qué otros anuncios les gustan y por qué? No se corten y déjenme saber sus pensamientos. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado y que lo compartan con sus amigos y familiares. Y si aún no se han suscrito al canal, no esperen más. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas y proyectos en mente y estoy segura de que les van a encantar. Así que activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.
Y recuerden, disfruten de la vida y de los pequeños placeres, como un buen brownie Eti. Hasta pronto. Y que el chocolate les acompañe.